La inundación de 1944, también llamada la tragedia de Tuxtepec, es un acontecimiento que se ha perpetuado en la memoria de los residentes, fundamentalmente por su aspecto trágico y desgarrador. Sin embargo, no existe una valorización del fenómeno en su conjunto que permita situarlo en el medio y en su contexto histórico para inferir, a partir de él, la significación que ha tenido en la historia referente de la comunidad y su medio. Nos referiremos a tres aspectos básicos de la comprensión cabal de este acontecimiento. En primer lugar, el marco de referencia, esto es, el entorno físico-hidrológico y sociocultural, donde se sitúan los hechos. En segundo lugar, los acontecimientos como tales. Y finalmente, mencionaremos el impacto y significación de la inundación de 1944 en la vida moderna de Tuxtepec. Tuxtepec se ubica en la margen izquierda del río Papaloapan, en una especie de meandro o herradura, de los muchos que forma el río a lo largo de su cauce. Es el arranque de una extensa planicie que resulta de la prolongación de la Sierra de Zongolica y la depresión de la Sierra de Juárez, para formar las extensas planicies de la Baja Costera, conocida como región del Sotavento. Tuxtepec es el punto nodal de la región hidrológica denominada Cuenca del Papaloapan. Su posición estratégica la convierte en el punto de confluencia de las corrientes naturales de la zona, sean estas de carácter hidrológico, económico o migratorio. Pero junto a la belleza cantada por los lugareños desde tiempos remotos, Tuxtepec está situado en un punto donde el río gira 45 grados para cambiar de curso, sobre un terreno sedimentario, circundando en un 80% por la corriente fluvial que maximiza la exposición de la ciudad a inundaciones catastróficas. La cuenca del Papaloapan comprende una superficie de 46.517 kilómetros cuadrados de la vertiente del Golfo de México, la cual abarca porciones de los estados de Oaxaca, Puebla y Veracruz. En ella se genera un escurrimiento de medio anual de 47.000 millones de metros cúbicos, que arrastran anualmente unos 18 millones de toneladas de asolve, cuya salida natural es a través de la albufera de Alvarado. El eje fluvial de la cuenca del Papaloapan lo conforman el río del mismo nombre y sus numerosos afluentes, que bajan de la Sierra Juárez, la Sierra de Zongolica y la zona serrana zapoteca de Villa Alta. El río Papaloapan tiene vertientes distintas en su dilatado cauce. En la porción suroeste nace con el nombre de Río Grande, en la Sierra Juárez, y se le incorpora el río de Quiotepec y otros tributarios provenientes de la región poblana. En la confluencia recibe el nombre de Río de Santo Domingo y recibía por la margen derecha al río de Usila. En la actualidad, ese río y el Usila están regulados por la presa Cerro de Oro, por lo que la corriente de Santo Domingo se incorpora al del río Valle Nacional, a un menor gasto de aquel que propiciaba las grandes avenidas. El río Valle Nacional nace con el Coacimulco y es enriquecido en su trayectoria por diversos arroyos y ríos menores. Ya unidos a poco menos de 20 metros de altitud, recibe el nombre de Papaloapan, en el punto denominado Sebastopol. Siguiendo hacia el noroeste, toca la ciudad de Tuxtepec, y más adelante reside el tributo del río Tonto. El río Tonto, conocido alguna vez como Soloapan, de acuerdo con el investigador Martínez Gracida, antiguamente nacía en la Sierra de Zongolica, pero en la actualidad parte de la presa Miguel Alemán, en el municipio de Soyaltepec. Recibe por la izquierda los ríos Chuchicazapa y de en medio, recorriendo 5 kilómetros en tierras tuxtepecanas hasta recibir a las aguas del río Amapa, para verter sus aguas 30 kilómetros más adelante, al río Papaloapan, en el sitio llamado Toro Bravo. Antes de alcanzar la población de Tlacotalpan, se le incorporan los cauces líquidos de los ríos Texechoacán y el río San Juan. Numerosos arroyos se unen todos estos ríos en sus cursos. Uno de ellos, el arroyo Moctezuma, tiene la particularidad de cruzar la ciudad de Tuxtepec hacia el oeste. El Papaloapan mide unos 60 metros de ancho y una profundidad media de 6 metros, con algunas variaciones. El Tonto mide unos 50 metros de ancho, pero secularmente poseyó una mayor profundidad, por lo que aportaba una mayor cantidad de corriente líquida, determinante en la época de alta precipitación. Esto para el desbordamiento del Papaloapan en la cuenca baja, en tanto los ríos del Obispo y Amapa alcanzaban los 30 metros en algunas partes.
Sus profundidades no son uniformes, especialmente en el Papaloapan, donde el proceso de asolve le ha eliminado casi toda posibilidad de navegación como antiguamente se hacía. En temporada de estiaje, el Papaloapan podía cruzarse caminando frente a Tuxtepec, pero en épocas de lluvia, los ríos y arroyos se convertían en un serio problema para los cultivos y las poblaciones ribereñas. Al repletarse sus cauces, el agua inunda las riberas, causando grandes pérdidas a los cultivos comerciales y a los caminos que enlazaban a las poblaciones de la cuenca. La alta precipitación en las zonas del Papaloapan se debe a que la región posee un clima tropical, con lluvias en verano, de acuerdo a la clasificación climática de Köppen. En Tuxtepec se presenta un clima tropical húmedo y seco, con una temporada de sequía en la época de mayor inclinación de los arroyos solares y un ritmo marcadamente estacional. Los meses de lluvia intensa son de junio a septiembre, con una precipitación promedio anual de 2.427.2 milímetros y una evaporación índice del 50%. Los vientos dominantes son los llamados alisios, procedentes de la costa del Golfo, los cuales, cuando alcanzan velocidades mucho mayores, aproximadamente 15 metros sobre segundo, son llamados nortes. Vientos enrachados que azotan con regularidad la costa veracruzana. Este es el entorno físico en el que se sitúa la tragedia de Tuxtepec. Desde épocas remotas, el ciclo recurrente del clima de la cuenca ha propiciado el desbordamiento de los cauces, en particular el de la zona media y baja de la región. Las inundaciones periódicas han sido un fenómeno con el cual los pobladores de todos los tiempos han aprendido a vivir. Los pueblos ribereños son, en el más amplio sentido, el don del Papaloapan, ya que su cuerpo principal, tras salirse de madre, desborda sobre los terrenos ribereños una capa rica en sedimentos, que han manifestado la fertilidad inagotable de las tierras cuenqueñas. A pesar de las ciclicidas de las avenidas, las mismas no representaron un problema para los pueblos ribereños. Por el contrario, rápidamente aprendieron a utilizar el desbordamiento de los ríos en su favor. En el punto de la ubicación de Tuxtepec, los asentamientos originales se consolidaron en las zonas altas al resguardo de las inundaciones regulares. Las únicas posiciones de la porción inundable estaban convenientemente en la loma de la calle Arteaga, en el promontorio denominado El Flamenco. De igual manera, los diversos montículos, localizados en la ribera del río, poseen una elevación de al menos 6 metros sobre la base del desbordamiento de las aguas. Pero a la llegada de los españoles, el patrón de asentamientos cambió, de acuerdo a las necesidades y visión de los conquistadores, de tal manera que la población, para finales del siglo XVII, tomó carta de naturalización en las tierras bajas, abriendo la puerta para los estragos futuros causados por las riadas anuales. Con estos antecedentes, en la vida junto al río, no todo ha sido de regocijo para los habitantes de la zona. Aproximadamente, cada cuarto de siglo, algún huracán, proveniente de las costas del Golfo, hacía precipitar grandes cantidades de lluvia en las zonas serranas, y los ríos y arroyos menores alimentadores del Gran Río proveían al flujo principal de grandes cantidades de asolve, levantando a su paso árboles, plantas y animales. Toda esa fuerza líquida, cuando llegaba a los afluentes principales, multiplicaban su fuerza, y al desembocar en el curso del Papaloapan, el río adquiría una fuerza destructiva capaz de arrastrar cualquier objeto que se cruzara en su curso. El impacto sobre las poblaciones ribereñas sembraba de muerte y desolación los hogares. Ya para 1580, a pocos años de la fundación de Tlacotalpan, Juan de Medina reportaba en la relación de aquella comunidad: cuando sale el río de madre, lo aniega todo, y se pierden las sementeras de maíz y de camotes, que son batatas, y esto es cosa ordinaria de los más de los años. Mientras que el cura Caberos y Rendón, de la comunidad de Chacaltianguis, reportan en 1779. Con las aguas se inundan los pueblos y los caminos, y agrega que los vecinos, para visitarse unos a otros, tenían que hacerlo a bordo de canoas y las casas se fabricaban sobre pretilones de barro o de madera. Velasco Toro documenta otras inundaciones de la porción media del Papaloapan. En julio de 1714, por ejemplo, la creciente de los ríos Papaloapan y Tezechuacán sorprendió a todos los habitantes de la región y provocó enormes daños en los hatos ganaderos de las haciendas de Uluapa, Guerrero, La Estanzuela y Santa Ana Chiltepec. Otra creciente catastrófica fue la que ocurrió en 1768. Ese año, el río Papaloapan se desbordó con tal violencia que destruyó el templo de la Virgen de la Concepción en Cosamaloapan. Para el siglo XIX, el viajero francés
Lusenberg narra cómo fue alcanzado por una inundación del Papaloapan entre Tlacojalpan y Otatitlán. El camino fue largo y el río subía sin cesar. Al fin, la inundación llegó hasta el sendero por el que íbamos, y tuvimos que moderar la marcha. Contemplamos con espanto las oleadas que saltaban con ímpetu, como de una esclusa, y caían en el barranco con ruido de torrente. 10 minutos más tarde, salimos de la selva, trepamos una ligera cuesta y nos encontramos en una meseta cubierta de matorrales. Solamente entonces contemplamos sin inquietud el imponente espectáculo que nos rodeaba. José Emilio Pacheco inicia una excelente novela con estas palabras: El mundo antiguo. Me acuerdo, no me acuerdo. ¿Qué año era aquel? Y sirvan estas mismas palabras para hablar de aquel año de 1944. En aquella época, México estaba en guerra contra las potencias del eje, después de que el presidente Ávila Camacho le declaró la guerra a Alemania por el hundimiento de barcos petroleros mexicanos. A consecuencia de esta decisión, se vivía bajo ley marcial, lo cual no tenía mayores expresiones que la obligatoriedad del servicio militar. El Tuxtepec de 1944 es similar al Tuxtepec de todos los 41 años antes, una ciudad tranquila y floreciente, de casas blanqueadas con grandes ventanales y artesón de teja. Podríamos decir que se encontraba perdida en esta porción del mapa, ya que la comunicación principal hacia el exterior se hacía desde la comunidad de Lule, hoy Papaloapan, desde donde se podía abordar el ferrocarril mexicano proveniente del Istmo de Tehuantepec. Muchos años atrás, los vapores de pequeño calado, las canoas ancheteras y las balsas de 8 palos habían sido vehículos comunes en la navegación fluvial del Papaloapan. Pero con el ciclón del 29, la navegación del Papaloapan tocó fondo y gradualmente se fue abandonando. De la misma forma que el meteoro referido causó en parte la crisis de la producción bananera, que significó uno de los principales cultivos en los albores del siglo XX. Para 1944, muchos agricultores vivían una de las crisis más importantes de la región, como consecuencia de la salida de las compañías bananeras, que vinieron a romper, junto con las plagas y las afectaciones agrarias, el encanto del oro verde. De aquella época dorada en la que Tuxtepec disfrutó de la riqueza motivada por el boom bananero, nada de aquello existía para 1944, sino el recuerdo y el esfuerzo de los agricultores locales por encontrar una salida a la crisis agrícola a partir del cultivo intensivo de variedades de plátano más resistentes a las plagas, como el plátano macho, caña de azúcar, piña y arroz. Había congelamiento de precios, lo que no impedía que el maíz, debido a la enorme escasez que sufría la región, se vendiera a 35 centavos el kilo, la masa a 30 centavos el kilo y las tortillas a 2 por 5 y 3 por 10 centavos. Ante la escasez sin precedentes del maíz, se prohibió la salida del grano del distrito, lo cual no solucionó el problema durante 1944. También había efervescencia política. En enero, Ángel Rangel Berrán sustituyó como presidente municipal a Luis Roy Jr., electo en 1942. Aunque esos primeros años de la década están caracterizados por la inconsistencia política, por lo que desfilaron como primeros concejales Felipe Matías Parra en 2 periodos y Francisco Mora Juárez, así como Luis Roy Fernández. Por otro lado, el general Sánchez Cano aspiraba a la gobernatura del estado, que alcanzó a mediados de ese año de 1944. La vida cultural se regocijaba en Tuxtepec con la marimba lira tustepecana y las obras Malvaloca y Los Hijos Artificiales del cuadro artístico local María Teresa Montoya, que ofrecía funciones regulares en el Teatro Hidalgo, mismo espacio donde se ofrecían funciones regulares de box, con los ídolos regionales de aquellos años, El Churrero y El Chico Ordaz. En el Cine Teatro Pardo se veía La Trepadora, con Sara García, María Elena Márquez, José Cibrán y Roberto Silva. En el mes de mayo tenían lugar las fiestas de la primavera, la cual, desde mediados de los 30, se hacían coincidir con las festividades del Cristo Negro de la vecina población de Otatitlán. Durante las fiestas de la primavera había festejos charros, competencias deportivas, carreras de gatos, cuadros artísticos y ceremonias religiosas, donde participaba un gran núcleo de la población. Por supuesto que también había personas en Tuxtepec preocupadas por la situación amenazante del río. En octubre del año anterior, los ingenieros Serafín Montes, Bernardo del Castillo y Pablo Acosta realizaron un estudio para librar a Tuxtepec de las inundaciones. El informe se presentaría
el ejecutivo de la Unión, como parte de un estudio sobre el río Papaloapan, mientras que Lorenzo del Peón Caso trabajaba en un proyecto carretero que uniera Tuxtepec con la carretera Córdoba-Veracruz, lo que daría mayor utilidad a la panga del río Tonto. Las fiestas de la independencia fueron celebradas a la manera tradicional, con la elección de la América, encargada de interpretar el himno nacional, verbena popular y desfile de escolapos al día siguiente, y un grupo de jóvenes de la escuela Patricio Heyning de la ciudad de Puebla hizo una visita de cortesía por aquellos meses. Ese era el Tuxtepec de ayer, en pleno. El 27 de septiembre de 1944, el diario El Universal, bajo el encabezado de Tuxtepec ha desaparecido prácticamente, informaba a todo el país. Los habitantes de Tuxtepec, Oaxaca, solicitan auxilio porque no tienen qué comer. Las principales casas de la ciudad fueron arrasadas por la corriente del río, al igual que los edificios comerciales, perdiéndose toneladas de mercancías. Las calles están intransitables y las casas que aún quedan en pie están llenas de escombros y las calles de hoyancos. Dentro de lo que eran habitaciones, hay toneladas de arena, en las que están sin duda sepultados muchísimos cadáveres. El llamado Barrio Bajo de Tuxtepec ha desaparecido con pérdidas incalculables. Las vías están interrumpidas y las autoridades de Veracruz son hasta el momento las únicas que han prestado auxilio. Podemos informar, sin exageraciones, que Tuxtepec ha desaparecido y que urge la intervención del presidente de la República y del gobernador de Oaxaca para que envíen brigadas sanitarias que prevengan el desarrollo de una epidemia que se anuncia devastadora. La noticia no podía ser más reveladora de los trágicos acontecimientos. Dos fenómenos meteorológicos coinciden en la faja central del Istmo Mexicano, que desencadenaron los trágicos acontecimientos. 1. Un aciclonamiento estacionario que azotó las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, provocando rachas huracanadas con velocidades de 15 metros sobre segundo. Y 2. La presencia de un huracán tipo 1 en la escala de Saffir-Simpson, que impactó la zona del Golfo de México del 19 al 22 de septiembre de aquel año, provocando una precipitación pluvial de más de 50 centímetros en la parte oriental de la Sierra Mazateca y las tierras bajas adyacentes. Esto en el transcurso del 21 al 23 de septiembre. El investigador Luis Montero difiere en la información y, siguiendo a Luna, escribe: la inundación fue ocasionada por un huracán nacido en el Caribe y con trayectoria parabólica invertida. Este penetró a tierra en la cercanía de Coatzacoalcos y los Tuxtlas, llegando a la parte media de la cuenca el 21 de septiembre. Con las fuertes y prolongadas lluvias, los ríos pronto repletaron sus cauces, arrastrando todo cuanto encontraba a su paso corriente abajo, hacia el Papaloapan, cuyo nivel subió rápidamente en pocos días. En la madrugada del sábado 23, el huracán tocó tierra en el puerto de Veracruz, desatando copiosas lluvias en la serranía, y fue todo. El Papaloapan desbordó su cauce en toda la parte baja. Tuxtepec, ante el azoro de los habitantes, se vio repleto de agua por todos lados a partir de la madrugada de aquel día 23 de septiembre. Lo que en un principio apareció como una inundación más de las que ya había sufrido la población, pronto se convirtió en una seria amenaza al subir aceleradamente el nivel y la fuerza con la que las aguas azotaban las construcciones. El río cubrió todo el horizonte, arrastrando en su loca carrera lo mismo hombre, casas, plantas y animales. El mundo se fue a pique, alcanzando las aguas niveles de 4 y 9 metros en las zonas más bajas. Durante 3 días angustiosos, la población vio desfilar desde los techos de las casas más resistentes, lo mismo casas enteras que árboles y cadáveres. Al caer en cuenta de la magnitud del fenómeno, el párroco del pueblo, Silviano Pérez, y su sacristán, Felipe de Valencia, hacen replicar las campanas para alertar a la población y buscar ayuda para salvar el archivo parroquial en la parte alta de la iglesia. El padre Silviano dejó testimonio de aquel acontecimiento en los archivos del registro. El viernes 22 de septiembre de 1944, a las 12 de la noche, principió la gran inundación que arruinó la ciudad de Tuxtepec. Duró 72 horas y alcanzó 2 metros sobre el nivel del río Papaloapan. Parecieron alrededor de 50 personas. El párroco presbítero, Silvano Pérez, presenció. Ante la magnitud de la tragedia, Felipe Matías Parra, presidente municipal interino en aquel año, tomó la decisión de abrir las puertas de la cárcel municipal para que todos los internos pudieran salvar sus vidas. Desde entonces se ha celebrado en esa fecha
24 de septiembre, el Día del Preso, donde tradicionalmente se otorgaba la libertad a algún recluso. Muchos fueron los actos heroicos que escribieron en aquellos momentos, ya de quienes se salvaron en los árboles o de quienes se lanzaron a la corriente para rescatar a algún infortunado, ya de quienes en un lanchón salvaron vidas o de quienes pusieron a salvo sus pocos menajes en la techumbre de las casas. Héroes anónimos que batallaron contra la furia desatada de la naturaleza y de quienes solo la tradición oral recoge sus esforzados actos. Teodoro Acevedo Villamil, fotógrafo originario de Tustepec, coincide en que aquellos momentos en la comunidad y ante el espectáculo de las aguas embravecidas comienza a levantar uno de los más valiosos testimonios gráficos de aquel momento. Pasa las 72 horas de angustia a salvo en la Casa Verde junto a sus tíos, don Rodrigo Villamil y doña Susana Prieto Villamil. Desde su refugio veían pasar casas enteras que el furioso río llevaba y el llanto con gritos de las personas que no pudieron ponerse a salvo. Al bajar las aguas, tomó algunas imágenes más del paisaje devastado por la corriente de las aguas del Papaloapan, pensando que al revelar estas fotografías fueran testimonio de la tragedia y llegara pronto la ayuda. Con esa voluntad, sale en chalán hasta Papaloapan, donde toma su última foto al puente herido y caminando por la vía, llega por la noche a Tierra Blanca, donde pide auxilio al párroco de la localidad, quien hace tocar las campanas de la iglesia y lo conduce con el presidente municipal, don Ernesto García Ferro, quien lo escucha atentamente y organiza las primeras cuadrillas de ayuda con víveres y agua para los damnificados. A su vez, desde otro punto de la ciudad, el fotógrafo Carlos Melo López se sube al techo de su estudio en la avenida Independencia y desde ahí dispara su cámara para integrar otro valioso testimonio en imágenes de aquel acontecimiento. Las aguas del río bajaron con desesperante lentitud hasta permitir el auxilio de los temerosos habitantes. El presidente de la Tierra Blanca, Ernesto García Ferro, en un acto de solidaria fraternidad, al igual que su similar, Tres Valles, enviaron con la premura que el caso requería toda suerte de víveres, ropa y medicamentos. El señor Roberto Herrera, jefe de la Oficina Federal de Hacienda, envió el día 26 un elocuente telegrama al presidente de la República. Ónreme comunicarle a esta población encuéntrase totalmente destruida, habiendo desaparecido un 75% de la población. Aguas río Papaloapan subieron 9 metros. No puede precisarse el número de muertos por encontrarse gran parte sepultados por derrumbes de edificios. Los que milagrosamente nos salvamos fue de balsas, árboles y azoteas de techos casas más elevadas. Urge auxilio efectivo, comestibles y medicinas. Y Fuerza Federal efecto guarde orden. Todos los que salvámonos estamos viviendo intemperie. Ya empieza a sentirse putrefacción cadáveres. El mismo día, Antonio Pérez Franco, ante la imposibilidad de comunicarse con la capital oaxaqueña, solicita el apoyo de los comerciantes de Córdoba y al doctor Gonzalo Casas Alemán, jefe de la Unidad de Salubridad y Asistencia. En esta ciudad, el señor Luis Lavalle y otros prestigiados tustepecanos formaron un comité de emergencia para presentar auxilio a la población y mantener la seguridad de quienes se vieron en el más completo desamparo. En medio del lodo y los escombros, el padre Silviano hace sacar la imagen del Señor del Desgravío de la parroquia y oficia en el kiosco del Parque Juárez, donde muchas personas salvaron sus vidas, una solemne misa de acción de gracias. De acuerdo a cómo se fue diseminando la noticia en el país, se fueron formando diversos comités de ayuda a los damnificados. Se destaca entre todas el trabajo altruista de Francisco Rodríguez Pacheco, tuxtepecano radicado en Puebla y reconocido como hijo predilecto y benefactor de Tustepec, quien es informado a través del comité de emergencia y obtiene del gobernador de Puebla, Gonzalo Bautista Castillo, la intervención para que se trasladen a la ciudad la Cruz Roja de Puebla y los maestros de la escuela Pacheco y Heining a brindar su valiosa colaboración. El aspecto de la ciudad cuando se retiraron las aguas era impresionante, todo destrucción y devastación a lo largo y ancho del horizonte. Mucho de eso fue lo que presenció el presidente Ávila Camacho, quien realiza una visita de reconocimiento en la parte media y baja de la cuenca por varias poblaciones de esta zona, junto con el gobernador Sánchez Cano de Oaxaca, arriba a Tustepec, el 14 de octubre, donde el presidente dicta importantes disposiciones en pro de la ciudad, tales como obras de defensa contra futuras inundaciones, limpieza y reacondicionamiento de las calles, amplio crédito para ejidatarios, agricultores y comerciantes, agua potable para la ciudad e instalaciones de una potente planta de energía eléctrica. En noviembre, hizo su visita a Tustepec Rodríguez Pacheco, quien dispuso 25,000 pesos para construir casas para las familias desamparadas, la actual Colonia María Luisa, en un predio donado por el señor Enrique N. Trejo Pacheco,
y un jardín de niños para impulsar la educación de los párvulos. Hoy se levanta un monumento en su memoria en la confluencia del Boulevard Ávila Camacho y la avenida Jesús Carranza. El domingo 3 de diciembre se constituyó el Comité Pro Recuperación de Tuxtepec por un grupo de destacadas personalidades de la comunidad, entre los que se recuerdan a Javier Aguja Beauregard, Emilio Patatucci, Próspero Arellano J., Jesús García López, licenciado Leopoldo Hernández, Clemente Carrillo, Emilio Jiménez Ruiz, Rafael Ruiz Lara, Hernán Enríquez, Roberto Herrera Giovannini, Luis Lavalle Ávila, Vicente Castro Olivares, Conrado Sánchez Mendoza, profesor Luis Alcázar, Lorenzo del Peón Caso y Alfredo E. Aguja. Las pérdidas causadas por la inundación han sido estimadas de la siguiente manera: agricultura y ganadería, 12 millones, casas en Tuxtepec, 3 millones, otros poblados, 5 millones, daños al ferrocarril, 6 millones, pérdidas indirectas, 4 millones, dando esto un total de 30 millones. La ciudad se redujo tanto poblacionalmente como geográficamente, aunque no hay una cifra oficial de muertos durante el desastre. Grandes extensiones de terreno habitable fueron arrastrados por la corriente. Esto es notorio en la avenida Independencia, la cual perdió 4 cuadras después de la calle Allende. Los desbordamientos de los ríos de la cuenca son un fenómeno que se repite de manera periódica desde épocas antiguas. De ahí que los primeros asentamientos tuxtepecanos se ubicaron en las zonas altas a resguardo de las inundaciones anuales. Estos desplazamientos permitían aprovechar las tierras bajas en labores de cultivo con el abono natural que le proporcionaba el río. A finales de 1600, después de volver del destierro que hizo desaparecer a la población durante 80 años por órdenes del virreinato, se asentó la comunidad en un sitio actual. Desde entonces, la posibilidad de un desbordamiento catastrófico ha permanecido latente. Las causas fundamentales de la inundación de 1944 se han identificado como el resultado de la precipitación pluvial provocada por el ciclón de aquel año. Sin embargo, otros factores también pueden señalarse como coadyuvantes, entre los que podemos mencionar: 1. La ubicación de las comunidades en las tierras bajas susceptibles de inundaciones. 2. La deforestación de la montaña, que impide la retención del agua y provoca grandes cantidades de asolve, los cuales son arrastrados por las lluvias en su descenso hacia los grandes ríos. 3. La falta de dragado en el techo principal del río. 4. La obstrucción de la salida natural del río en la albufera de Alvarado y la desembocadura al mar del Papaloapan. Y 5. La construcción de terraplanes para proteger caminos y pueblos, que provocó la reducción del cauce del río en varios tramos de su curso líquido. Como resultado de los dramáticos acontecimientos de 1444, se creó en 1947, por decreto presidencial, la Comisión del Papaloapan, o por sus siglas, CODELPA, para atender a toda esta amplia zona. Basada en los resultados del Tennessee Valley Project, se impusieron a la comisión los siguientes objetivos: 1. Estudiar, proyectar y construir las obras necesarias, tales como presas de regularización, rectificación de ríos, diques de encauce, canales de alivio y dragado de ríos, hasta evitar o reducir los efectos de los desbordamientos de los ríos de la cuenca. 2. Estudiar y construir las instalaciones necesarias para aumentar sustancialmente la generación de energía eléctrica, las superficies de tierras con riego y asegurar la navegación en los cauces de los ríos. 3. Integrar una red de vialidad mediante la construcción de caminos, puentes, ferrocarriles, puertos marítimos, fluviales y aéreos. 4. Saneamiento de la región, incluyendo obras de ingeniería, campañas médico-sanitarias, instalación de hospitales, centros de salud y desecación de pantanos. 5. Alfabetización y elevación del nivel cultural de la población, mediante la construcción de escuelas primarias superiores y técnicas, dotación de personal docente, campañas y misiones culturales. 6. Investigación y extensión agrícola, creando centros de investigación, granjas experimentales y campos de demostración. Y 7. Promoción agrícola e industrial, mediante orientación y certificados a los agricultores y futuros empresarios. Uno de los proyectos centrales en el control de las inundaciones ribereñas lo constituyó la construcción de la presa Miguel Alemán, para lo que se destacó un gran contingente al sitio del embalse, con importantes modificaciones que cambiaron en alto grado la vida de los municipios afectados.
todo el despliegue material y humano que significó la Comisión del Papaloapan, cuyas oficinas, finalmente, se construyeron en Ciudad Alemán y no en Tuxtepec como se pensaba, dieron a la región un impulso inusitado hacia una etapa de rápido desarrollo y abandono del marasmo en que se vivía. No solo en la ciudad de Tuxtepec y el municipio, sino todos los municipios englobados en la cuenca se transformaron en algún grado con el nuevo organismo. Los trabajos de la Codelpa, junto con el esfuerzo de tuxtepecanos progresistas, dieron a Tuxtepec una fisonomía distinta en pocos años. La estructura básica de la ciudad de hoy se definió en este periodo, adquiriendo un carácter urbano que subsiste a través del tiempo. Se realizaron entonces trabajos de alcantarillado, nivelación de calles, campañas sanitarias, como por ejemplo la construcción del hospital regional, caminos, campañas educativas, culturales, de experimentación agrícola y un sinnúmero de actividades más. Hacia 1948, a la par que se construía una panga para cruzar el río Tonto, llegaba por ferrocarril la planta de energía eléctrica ofrecida por el presidente Ávila Camacho. Tuxtepec ya no era una ciudad perdida junto a un caudaloso río. Vivía inmersa en una febrilidad agobiante de trabajo, en la edificación del futuro inmediato. Lógicamente, todos estos cambios no estuvieron extensos de problemas, algunos de los cuales subsisten hasta nuestros días, como lo es el reacomodo de los indígenas mazatecos y chinantecos desplazados de los sitios donde se construyeron los embalses. En 1944, cuando se formó el Comité Pro Recuperación de Tuxtepec, se acuñó el lema de "La voluntad de vencer asegura la victoria". Es la hora, y la hora había sonado. Tuxtepec era distinto, nuevo. Una vez más, como en aquella desaparición de 1600, los tuxtepecanos habían vuelto a rehacer las casas de sus padres. Pero al paso del tiempo, las obras de la Comisión del Papaloapan se rezagaron bastante, sobre todo aquellas que competían al control y prevención de las inundaciones del Bajo Papaloapan. Las inundaciones de 1968 y 1969 llevaron a diversas asociaciones locales, tanto de Tuxtepec como de otras ciudades cercanas, a formar, en 1970, el Comité Pro Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan, con sede en Tuxtepec. Durante los 2 años siguientes, se realizaron reuniones en distintas ciudades de la cuenca, y se insistió ante las autoridades federales para que la Codelpa continuara su programa de obras. La parte central de los trabajos inconclusos era la construcción de la presa Cerro de Oro, así como la segunda etapa del embalse total, que reuniría los vasos de ambas presas. En nuestros días, los trabajos de la construcción en Cerro de Oro, ya concluidos e inaugurados en 1988 por el presidente de la República, llevan el nombre de Presa Miguel de la Madrid. La Comisión del Papaloapan fue liquidada en 1986 y cancelada definitivamente en abril de 1988. Contextualizada en su dimensión espacial e histórica, podemos afirmar que la inundación de Tuxtepec es un acontecimiento que no solo ha significado desarrollo material, sino que también abrió viejas heridas de abandono y desintegración que los tuxtepecanos han sentido por parte del gobierno del estado de Oaxaca. Aún es anecdótico entre los habitantes de Tuxtepec hablar de aquel momento cuando, ante la tardía respuesta del gobierno del estado, un sector de la población pedía la anexión al estado de Veracruz, hasta que una voz expresó: "Los tuxtepecanos preferimos tener una mala madre que una buena madrastra", y la discusión terminó. Pero en medio del tráfago de hechos positivos y altibajos sufridos como consecuencia de aquellos trágicos momentos, la experiencia y la integración ganada ha sido uno de los elementos que ha marcado la diferencia entre esta ciudad y el resto de las comunidades cuenqueñas. Aún en la expresión musical, un evento de esta naturaleza ha tenido repercusiones, ya que de aquel año en particular son 2 composiciones ofrecidas a Tuxtepec como ofrenda lírica en tan funestos momentos. La primera, cantada por varios años en las escuelas de Tuxtepec, es obra del compositor poblano Rodolfo Reyes González. La segunda, la canción identificada como El Himno Tuxtepecano, escrita por el compositor Ramón Gutiérrez Toraya, quien la compuso como una ofrenda de amor a su esposa, originaria de Tuxtepec, al ver la aflicción que pasaba por no tener noticias del terruño en aquellos angustiantes días. Así pues, la inundación de 1944 no solo es un hecho dramático y dantesco, es por muchas razones el punto de partida de la historia moderna de Tuxtepec. La historia local se puede dividir en 2 etapas, antes y después de 1944. Antes existía el Tuxtepec de ayer, la ciudad de calma y sueños bucólicos. La tragedia marcó el parteaguas que dividió una etapa de integración hacia adentro por otra, la del Tuxtepec moderno, plenamente integrado hacia la cuenca.
hacia el estado de Oaxaca y hacia el país mismo. Por ello, se ha denominado el año de 1944 como el año cero, porque en ese año murieron las aspiraciones localistas de una generación, para dar lugar al nacimiento de una nueva visión de progreso y desarrollo que cada día adquieren nuevas expresiones. Sería necio atribuir estos cambios a condiciones fortuitas o al solo esfuerzo unificado de los tuxtepecanos, sin descontar la importancia que revista lo anterior, porque se caería entonces en el solésimo del desarrollo espontáneo, además de naufragar en utopismos. En la evolución de los últimos años han tenido mucho que ver organismos como la CODELPA y el gobierno del estado, las decisiones de políticos importantes a nivel estatal y nacional, además de los políticos locales, la constante labor de los grupos de poder y los empresarios regionales, así como otros organismos y asociaciones propios. A ello debe agregarse el acendrado cariño que por esta tierra, tantas veces bautizada por el Papaloapan, sienten los tuxtepecanos, cuyas acciones, en uno u otro sentido, han contribuido a enriquecerlo. No debe perderse de vista la ubicación privilegiada del municipio, ni la decisiva capacidad económica que representa el entorno agrícola, ganadero e industrial, tanto como la vinculación comercial al estado de Veracruz. La coincidencia con los planes estatales se ha sumado a esta era de cambios, así como un constante proceso de industrialización e incremento de la oferta educativa, y en conjunto, estos dos han dado como resultado un Tuxtepec dinámico y cambiante. Evidentemente, no todo es consecuencia de aquel hecho que hoy recordamos, pero es innegable que es el punto de partida del Tuxtepec que hoy tenemos. Para finalizar, recordemos las palabras escritas por Castillo Estrada. Tuxtepec resurgirá triunfante y vigoroso, con el esfuerzo unificado de sus hijos, y se levantará pujante y grande para satisfacción suprema de la patria. A lo largo de los años, cientos de ciudadanos, hombres y mujeres, que aportaron su futuro en esta tierra, después de la magnitud de los acontecimientos, quizá no tuvieron la oportunidad de vivir este resurgimiento, pero en su memoria, las nuevas generaciones tienen el compromiso de hacer de este lugar un sitio próspero y promisorio. Recordemos finalmente que el viejo Papaloapan sigue allí, ciñendo con su brazo fluvial a esta ciudad nuestra, el Papaloapan romántico, el de los pintores y los poetas, el río de las mariposas, el de aguas plácidas y cada vez menos cristalinas. Encierra en su apariencia apacible una fuerza destructora que no ha sido controlada del todo. Es claro que no pienso en una inundación como aquella, pero sí en que cada vez que volvamos la vista en sus aguas, recordemos que la tierra que pisamos ha sido regada infinitamente por este río, y que por tanto es tierra fértil, pródiga y, lo más importante, es nuestra. Carlos Melo López, Huauchinango, Puebla, 1900. Tuxtepec, Oaxaca, 1970. Trabajó en ferrocarriles nacionales en el estado de Hidalgo y como telegrafista en Veracruz. Llegó a la Cuenca, primero a Tetitlán y después a Tuxtepec, donde se casó con la señora Modesta Montor García. Instaló su estudio fotográfico en la avenida Independencia, entre Morelos y Arteaga. Usaba una cámara de fuelle y tripié, con la que hacía fotografía social y testimonial. Cámara en mano, levantó el testimonio gráfico de la inundación desde el momento en que las aguas se desbordaban sobre la ciudad. La tragedia de Tuxtepec se publicó en diciembre de 1944, constituyéndose como el primer testimonio gráfico y textual en ser publicado sobre el dramático acontecimiento que azotó a la ciudad del 23 al 25 de septiembre de aquel año. En esta ocasión, se adicionan al material fotográfico otras placas pertenecientes al mismo fotógrafo, que no fueron incluidas en la edición de noviembre de 1944. El pueblo recibe entusiasmado al señor Francisco Rodríguez Pacheco, a su arribo a Tuxtepec. La señora Marina H. de Rodríguez Pacheco alivia las penas de muchas mujeres desamparadas, obsequiándoles dinero. El señor Rodríguez Pacheco, durante la visita que efectuó al Jardín de Niños María Luisa, que él sostiene en su peculio, en donde repartió dulces a los pequeños. Esta fotografía es en el lugar denominado Sebastopol. El señor Rodríguez Pacheco estudia un importante proyecto para librar a la población de futuras inundaciones. Esto es lo que fuera la histórica casona en que se firmó el plan de Tuxtepec. Quedó completamente derruida. El río, con furia incontenible, entró a la población, como puede verse en esta fotografía,
que fue tomada cuando las aguas bajaban. El torrente invade la calle Morelos, destruyendo lo que se encuentra a su paso. La avenida Independencia en el segundo día de la inundación. Al fondo se distingue el Teatro Pardo, donde se salvaron cientos de personas. En esta fotografía, las aguas van bajando con desesperante lentitud. Poco después de que el río volvió a su cauce, se tomó esta fotografía. En primer término, se ve una frágil chalupa que sirvió para salvar muchas vidas. En esta fotografía se aprecia una casa de la avenida Independencia que sufrió serios desperfectos. Frente al Teatro Pardo quedó un horrible hacinamiento de palos, troncos y lodo. En ese chalán se salvaron muchos vecinos de ese lugar. En esta fotografía se aprecia el triste estado en que quedó la calle Morelos. Techos caídos y pedazos de tablas. A esto quedó reducido el alegre billar del Paso Real. Las mesas fueron arrojadas a muchos metros de distancia. En esta fotografía se aprecia parte del malecón Ricardo Castro, completamente destruido por la avalancha. El Comité de Emergencia distribuye los primeros auxilios en la Escuela Secundaria Federal. Nótese la cantidad de lodo que dejó el río en la avenida Independencia. En esta fotografía están destazando una res frente a la casa del señor Enrique Trejo para distribuirla al pueblo. Sobre el Hotel Pacheco cayeron los postes del teléfono y telégrafo, destruyéndolo casi todo. En esta poza llena de agua estuvo el edificio de telégrafos, siendo arrancado desde los cimientos. Aquí estuvo la casa que fue del señor Juan Romero y que servía de bodega al señor Francisco Moreno. Esta es una casita de la avenida 5 de Mayo, bloqueada por troncos de árboles y basura. En la azotea buscaron refugio muchas personas. Aquí hay una solitaria casa de la avenida Libertad, que pudo resistir la formidable embestida de las aguas. En esta fotografía, los emocionados creyentes llevan al Señor del Desgravío hasta el kiosco del Parque Juárez. Esto para celebrar una misa. La multitud arrodillada oye con fervor una misa de acción de gracias en el Parque Juárez. Las casas de campaña que facilitó el gobierno de Puebla sirvieron para albergar a las familias que quedaron sin hogar. He aquí lo que quedó de lo que fuera el poético malecón Ricardo Castro. En una esquina del Parque Juárez se instalaron varias casas de campaña para que la brigada de la Cruz Roja de Puebla pudiera atender a los enfermos. En el edificio que ocupa el jardín de niños, un grupo de maestros de la escuela Pacheco y Heining de Puebla distribuye ropas y cobijas a la gente pobre. En esta fotografía, el señor presidente de la República llega a Tuxtepec para dictar importantes acuerdos y aliviar la situación de las víctimas de la inundación. El primer magistrado de la nación recorre la ciudad para darse cuenta de la magnitud del desastre. Lo acompaña el gobernador del estado, Sánchez Cano. Casas de la avenida Independencia completamente destruidas. La casa comercial del señor Castro Paz en el barrio abajo también quedó destruida. Señoritas enfermeras del centro de higiene, en su noble tarea de prevenir las enfermedades. La estación del ferrocarril sufrió serios daños, perdiéndose toda la mercancía almacenada en sus bodegas. La flecha indica hasta dónde subió el agua. Solo escombros quedaron de lo que fuera la casa comercial del señor Genaro Bravo Loyo. Esto en la avenida Independencia. Una cuadrilla de trabajadores removiendo los escombros frente a la casa del Gallito. No hubo un solo lugar de Tuxtepec que no sufriera las consecuencias de la inundación. Este es un aspecto de la calle Allende. Hasta aquí llega ahora la población. Más de 500 metros de terreno se llevó el Papaloapan. En esta fotografía
se aprecia un desolador aspecto de otro lugar de Tuxtepec. Así quedó la bodega de la casa comercial del señor Luis G. Lavalle. Ruinas de lo que fuera la casa comercial del señor José Casal, en la avenida Independencia. Debajo de esos escombros fue encontrado el cadáver de una persona que murió aplastado por el derrumbe. Así quedó el consultorio del doctor Adolfo Díaz. La motoconformadora enviada por el presidente de la República, nivelando una calle. Sobre las ruinas de su hogar, esta familia medita en el futuro. Este es el aspecto de la calle Aldama al retirarse las aguas. Lugar denominado El Bajío, donde rompió el río provocando una enorme zanja. Aquí se puede ver la línea que seguía la calzada de la avenida 5 de Mayo, por varias cuadras hacia la ribera, que fueron arrasadas por la corriente. Aquí se pueden ver unas casas destruidas sobre la ribera del río Papaloapan. A causa de la inundación, el panteón quedó lleno de tierra y hoyancos. Teodoro Acevedo Villamil, Tuxtepec, Oaxaca, 1906-1987. Visitaba a sus parientes en esta ciudad cuando tuvo lugar la inundación. Realizó una treintena de imágenes sobre diferentes momentos de la riada. Es el conjunto de imágenes más difundidas sobre dicho acontecimiento. Ha sido expuesta en diversos momentos por el nieto del fotógrafo, Rodolfo Lavalle Acevedo. Las descripciones que aquí se presentan corresponden en su mayoría a las proporcionadas por Rodolfo Lavalle. Las imágenes fueron otorgadas en comodato en el 2010 al Museo Regional de Tuxtepec. Conjunto de casas en la ribera del Papaloapan, en la zona conocida como Barrio Abajo, devastados por la corriente. En la esquina de Allende y 5 de Mayo, la Casa Lavalle, donde se salvaron numerosas personas. Ruinas de la panadería de Don Clemente López, en la avenida Independencia. Casas de las familias Aguja y Cue en la avenida Independencia, después de la creciente del Papaloapan. Brigada de voluntariados de la Cruz Roja de Puebla, ayudando para la reconstrucción y limpieza del pueblo. Una mujer discapacitada es cargada por voluntarios para salvaguardarse de las corrientes del Papaloapan. Recorrido del presidente de la República, General Manuel Ávila Camacho, por la avenida Independencia. Un transeúnte se desplaza entre la corriente sobre la avenida 5 de Mayo. Doña Asunción Santiago Juárez con sus trillizas, María Guadalupe, María Magdalena y María Marta, conocidas en la tragedia de 1944 como las Tres Marías. La Casa Verde, vista desde el campanario de la parroquia. Al fondo, la casa de las señoritas Ocampo Lavalle. La esquina de Aldama e Independencia, vista desde lo alto del Cine Teatro Pardo. Don Ángel Vidal Brocado, el boticario del pueblo, en el corredor de su casa, con sus pequeños hijos en plena limpieza de su propiedad. Chalanes sobre la avenida Independencia, en los cuales se salvaron muchas vidas y vieron la luz otros tantos infantes en estos difíciles momentos. Doña Rosa María Marrón Martínez y Mercedes Vidal Pérez contemplan sus escasas pertenencias, que sobrevivieron a la inundación del Papaloapan. El puente del ferrocarril semidestruido por la fuerza de la corriente. Las familias sobrevivientes buscan entre el lodo sus escasas pertenencias, después de que las aguas del Papaloapan regresaran a su cauce. Don Condrado Sánchez, jefe de la oficina de correos, asolea los bultos de cartas después de la creciente. La calle de Mina en el barrio abajo, totalmente destruido por el Papaloapan. La ribera del Papaloapan sobre la avenida Independencia,
en completa devastación. Un cadáver no identificado de los muchos que fueron encontrados en el fondo del lodo que dejó el Paploapan. A las 8:30 de la mañana, el nivel del agua daba a la rodilla. El kiosco, la iglesia y la Casa Verde estaban llenas de gente. Don Clemente López a las puertas de las ruinas de su panadería, La Vencedora, con algunos familiares. El cruce de las avenidas 5 de Mayo y Guerrero, vistas desde el campanario de la parroquia. Casa de la familia Trejo, después de la trágica inundación. La avenida Independencia, vista desde el balcón del Hotel Buenavista. Hotel Buenavista, ubicado en la esquina de la avenida Independencia y la calle Rayón. El cura Silvano Pérez con su sacristán, Felipe de Valencia, en la casa del curato. La avenida Independencia, vista desde la calle Hidalgo. Damnificados esperando ayuda en la calle Guerrero, lateral del Palacio Municipal. Don Clemente López en la ribera del Paploapan, donde estuvieron ubicados los hornos de la panadería La Vencedora, de su propiedad. Existen diversas imágenes logradas durante la inundación de 1944, cuyos autores no han sido identificados, por lo que se ha optado por asignarla a las personas o instituciones que las conservan. Muchas de estas imágenes se han mantenido en forma privada y hace falta una tarea especial para integrarlas y difundirlas. Estas son solo algunas de ellas. Aspecto de las casas destruidas sobre la ribera del Paploapan. Colección del Archivo Histórico del Agua. Otro aspecto de las casas destruidas sobre la ribera en la avenida Independencia. Colección Archivo Histórico del Agua. Vista de la calle Independencia con el Hotel Buenavista al fondo. Colección del Archivo Histórico del Agua. Casa de la familia Illana después de la inundación. Colección Salvador Illana. Personas posando después de pasada la tragedia. Colección particular.